El momento del susto. ¡El gol! ¡El gol de Olimpia! ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Sí, vale! ¡Vale! Estaba habilitado Leguizamón vía VAR. Se valida el gol. Nos quedamos mirando a Aldo Pérez, quien aparentemente tiene algo grave. El árbitro recibió la indicación y está habilitado. Nos deja dudas, pero desde el VAR dijeron sí vale. Ulises Mereles, el encargado del VAR. Quintana asistió. Leguizamón definió. Olimpia en definitiva se queda con el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Sí, Leguizamón convierte el segundo. Sonríe el decano que busca hacer un mejor 2026 para olvidar lo hecho en la temporada pasada. El viejo rey quiere volver a sus grandes conquistas. Por ahora da el primer paso. Gol validado por el VAR Leguizamón. Y el grito franqueado sobre 48 del segundo tiempo. Olimpia 2, Guaraní 0. Cuando la atención ya estaba sobre la lesión de Aldo Pérez, la comunicación del VAR llegó. Le marcaron entre Ulises Mereles y José Cuevas frente al monitor a Ojeda de que estaba habilitado Leguizamón, y termina señalando la mitad de la cancha el árbitro del partido, convalidando el gol en una maniobra muy rápida. La verdad, en el golpe de vista nos da la sensación de que estaba adelantado, levemente pero adelantado. La tecnología marca que el pie derecho extendido hacia atrás de Pérez termina habilitando a Leguizamón en el momento del último contacto de la pelota que hace Quintana hacia adelante. Esa diagonal de Leguizamón, como decíamos anteriormente, metiéndose casi sin invitación en la jugada de Quintana, elude a Pérez, castiga de zurda. Olimpia en un partido en donde todavía no muestra el nivel deseado por sus hinchas, arranca desde el resultado con el pie derecho, se arma la fiesta en Sajonia con el hincha franjeado.